Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a tocar un tema sobre la voluntad. Y la voluntad es simple y sencillamente lo que conocemos como el libre albedrío, donde por tu propia voluntad es que decides o no decides actuar en una determinada circunstancia, evento o situación que se te pueda presentar. Por ejemplo, fue voluntad de Eva el poder escoger por libre albedrío el fruto prohibido. Fue voluntad de Abraham el seguir las instrucciones de la voz que escuchó. Si nosotros nos damos cuenta en la actitud de estos dos personajes que he mencionado, ninguno de ellos fue forzado a hacer lo que no quería hacer. También fue voluntad de nuestro Señor Jesucristo el ir al patíbulo, el entregar su vida. No fue forzado. La voluntad de una persona no puede imponerse sobre la voluntad de otra si la otra persona no decide hacer la voluntad del otro. Siempre tendrá la libertad de escoger. Y esto pues también nos remite a aquel joven que todos conocemos que se llamaba Samuel. Él era una especie de acólito en el templo. Ahí era donde él vivía, donde él trabajaba, donde él asistía al sacerdote en los oficios. También comenzaba a ser iniciado en la vida religiosa. Como buen israelita, pues tenía que conocer toda la cultura religiosa de su pueblo. Y seguramente también corría el riesgo de que lo mentalizaran acerca de una religión rutinaria que le daba importancia a la acumulación de ritos y que no era en espíritu y en verdad. Y aquí es donde viene el choque con las personas. Aquí es donde las personas, la gran mayoría, no acepta que lamentablemente vuelven a asistir a ritos, pero lo hacen de una forma mentalizada, lo hacen de una manera rutinaria, y entonces la religión se convierte en eso, donde ya no tienen la capacidad también de discernir, porque están adoctrinados sobremanera. Y van acumulando ritos y ritos y ritos y no se vuelven personas con un criterio donde prevalezca el espíritu y la verdad. En cierta ocasión Samuel empezó a escuchar voces en horas de la noche y el jovencito creía firmemente que era el sacerdote del templo, Elí, quien lo llamaba. Y se presentaba a cada momento para preguntarle el motivo de su llamada. El sacerdote entonces le dio un sabio consejo y le dijo: cuando oigas voces, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así aprendió el joven Samuel a buscar la voluntad de Dios, a vivir la auténtica religión y llegó a ser el gran profeta Samuel. Habla, Señor, habla. Hoy en día probablemente se podría pensar que con el diario trajín de la vida y más
en las situaciones actuales en que el mundo se encuentra, donde ha sido azotado por una pandemia, tenemos también catástrofes como terremotos, huracanes que cada año son más violentos, con una fuerza de destrucción más poderosa. Y Centroamérica no se libró de dos fenómenos de esta naturaleza, el cual se les conoce pues como ETA y TETA, si no me equivoco, y se libraron de otro. Y entonces el mundo vive sumergido también en situaciones políticas que atraen los titulares de los diferentes periódicos para lograr vender. Vive en situaciones de rumores de guerra que también atrae los titulares de los periódicos. Y esto hace que la gente viva en una tensión que le produce estrés y, por así decirlo, también le produce una sordera y le impide escuchar la voz de Dios, a pesar de que Dios habla todos los días y a cada instante y a cada momento. Un ejemplo es lo que tú estás escuchando en este momento. Es la palabra de Dios la que se está manifestando por medio de un siervo inútil. Tenemos en las redes sociales diferentes canales, como por ejemplo YouTube, donde vas a encontrar transmisiones en vivo de la Sagrada Eucaristía, de predicadores laicos, de predicadores sacerdotes. Dios está hablando en esta plataforma y lo hace todos los días. También están las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram. El asunto es mover la voluntad tuya, tu propia voluntad, y saber escoger qué es lo que vas a escuchar. Podcast, hay infinidad. Está, por ejemplo, iVoox, está Archive.org, está Deezer y hay otros que se me escapa el nombre ahorita. Y Dios habla por medio de estas plataformas, así como lo hace por medio de la Sagrada Escritura, así como lo hace por medio del magisterio de la Iglesia. Pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Escuchar la palabra de Dios? A veces podríamos decir que no. Según datos que se van registrando, hay muy buenas prédicas, pero lamentablemente la persona se posiciona para observar alguna prédica sin mucho. Estamos hablando de 5 minutos. Y un mínimo porcentaje escucha toda la prédica. Quiere decir que por propia voluntad decide no escuchar. Es como cuando estás viendo tu televisor y tienes el control remoto en la mano. ¿Qué es lo que haces? Estás viendo tu película o estás viendo tu telenovela o estás viendo tu serie y de repente aparece el comercial, pues simplemente con el dedo quitas el comercial. No te interesa el comercial. Y vas pasando con el control canal tras canal, canal tras canal. Tal vez si tienes pues la ventaja de contar con televisión por cable, donde te ofrece aproximadamente unos 100 canales por suscripción. Y estás con el control, pasa y pasa y pasa porque no te interesa nada. Y si algo te llegara a interesar, te detienes un momento y de ahí miras, 5 minutos. Eso es hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, y de acuerdo a tu voluntad te detienes en un determinado programa. Si comparamos, por ejemplo, los canales que existen por medio de cable en relación a películas de violencia, pornografía, acción, terror, etcétera, drama, comicidad,
vamos a comparar que los canales apenas llegarán quizás a un 1 o 2% en relación a los otros. Pero ahí está hablando Dios. El problema es que por tu propia voluntad escoges no escuchar a Dios y no haces entonces como dice Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y te vuelves un religioso. Tengo que cumplir con ir a misa todos los domingos. Tengo que cumplir con, ahorita que se aproxima Adviento, con rezar la corona de Adviento. Tengo que rezar el Santo Rosario, pero tu mente, tu corazón no está en espíritu y en verdad en esos momentos, en esos ritos. La religión que Jesús enseña se centra en hacer la voluntad de Dios. El Señor nos enseñó a rezar. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero aquí hay algo muy importante. Dios le había dicho al hombre, a la pareja, de ese fruto que da el árbol, este árbol no has de comer. No era una orden, era una advertencia, era un consejo, y sin embargo, por propia voluntad deciden hacer lo contrario. Abraham podía elegir entre desoír la voz de Dios y continuar su vida. No hubiera pasado nada. Moisés igual, no hubiera pasado nada. Si él no hubiese sido el que hubiese tomado la responsabilidad de liberar a todo un pueblo, hubiese aparecido otro que el Señor hubiese elegido. No hubiese pasado nada con Moisés. Ni hoy fuese recordado como un salvador del pueblo de Israel. Y Jesús, después de pasar horas y horas y horas orando, termina diciendo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero para ese decir hágase tu voluntad y no la mía, prevaleció la voluntad de nuestro Señor Jesucristo al acatar la voluntad de Dios. Donde no había una extorsión, donde no había un castigo hacia Jesús, donde no había una imposición hacia Jesús, no. Fue por propia voluntad de Jesús que acató la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos enseña el Señor cuando rezamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por una sencilla razón. Porque porque Dios quiere siempre ver el bien del ser humano. No lo quiere ver en desgracia, y es por ello que nos indica el camino a seguir. Pero Jesús también recalcó algo muy importante al decir que no bastaba decir solamente Señor, Señor para ingresar en el reino de los cielos, sino que era preciso hacer la voluntad del Padre. Y ahí es donde se empieza el ser humano a equivocarse. ¿Por qué razón? Porque los 10 mandamientos son clarísimos y no tienen dolo en contra de la integridad del ser humano. Al contrario, tienen ante sí una gran puerta que les va a permitir vivir la vida de una manera diferente, sin sobresaltos, sin angustias, sin dolor. Ejemplo: no matarás, porque eso te convierte en un asesino.
Eso te convierte en vivir toda tu vida siendo perseguido por la ley o siendo perseguido por tu conciencia. Esa es la diferencia. Y el Señor no quiere que vivas ese estado de temor y de angustia. Al contrario, quiere que vivas plenamente. Y los 10 mandamientos son para vivir en plenitud. Pero no se entiende. No se entiende. Pero sí se entiende que es más cómodo vivir una serie de formulismos y una serie de ritualismos religiosos que no te van a conducir a hacer la voluntad del Padre, porque para hacer la voluntad del Padre hay que hacer vida el Evangelio y tener en sí también un pleno conocimiento de la sana doctrina. Cuando el joven Samuel aprendió a descubrir la voz de Dios y a hacer en todo su voluntad, aprendió también a construir su casa sobre la roca. Cuando cada uno de nosotros aprenda a escuchar la voz de Dios, y es que nos volvemos a perder. Miren, hay infinidad de hogares, si ustedes gustan, si ustedes quieren, donde desde el amanecer hasta el anochecer está encendido el televisor o está encendido la radio o está encendido el equipo de sonido, escuchando prédicas, escuchando alabanzas, escuchando, qué sé yo, consejos y de todo lo que es cristianismo, pero no se ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Esa es una gran diferencia. No se ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque para saber aprender hay que hacerse uno como tal, y te lo voy a poner de esta manera. Tú puedes ser un estudiante de medicina, pero si no aprendes a escuchar al catedrático, al maestro, que te está instruyendo de cómo ser un doctor, no vas a aprender a ser un doctor. Esa es la gran diferencia. Ni vas a aprender a ser un buen ingeniero, ni a ser un buen arquitecto. Podrás asistir a clases, pero no vas a aprender porque no has aprendido a escuchar la voz. Y es que el escuchar la voz te va transformando y va cambiando tu manera de pensar. Por ejemplo, ante muchas situaciones que para nosotros son, por ejemplo, difíciles de aceptar. Por ejemplo, alguien viene y te dice, mira, préstame tu cuenta para depositar dinero, yo te voy a dar un 5% cada mes de lo que ahí se deposite. Ah, está bien, no hay problema, hagámoslo, yo gano un 5%, tú no tienes problemas, etcétera. De ahí viene alguien que es conocido tuyo y le cuentas, y él es un abogado, te va a decir, mira, no lo hagas. No lo hagas, porque él está viendo la situación desde el punto de vista legal. Porque para eso fue instruido, para eso escuchó la voz de todos los que le transmitieron los conocimientos para llegar a ser un abogado, un notario. Esas son las diferencias. Y para llegar a ser un buen cristiano y para poder hacer la voluntad de Dios libremente, se necesita escuchar la voz de Dios. Entonces aquí entra en juego lo que llamamos voluntad. Tú tienes la voluntad de escuchar la voz de Dios, hazlo. Si no, ponlo. Pon tu radio, pon tu televisión, pon tu equipo de sonido y simplemente oye, 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 como cuando pasa
un automóvil en la calle, como cuando pasa un avión sobre tu casa o como cuando oyes el trinar de un pájaro. Pero la diferencia está en saber escuchar la voz de Dios para poder hacer la voluntad. Y cuando se hace la voluntad de Dios, habrás construido tu casa sobre una roca, que esa casa permanecerá firme a pesar de las tormentas, a pesar de los terremotos, a pesar de los huracanes, permanecerá firme. ¿Y qué es lo que tiene que permanecer firme en tu ser? La fe. Tienes que tener una fe bien cimentada, pero esta se logra única y exclusivamente escuchando la voz de Dios por tu propia voluntad. Que quede claro, la voluntad es tu libre albedrío. Tú decides qué es lo que eliges. Tú decides qué es lo que escuchas. Tú decides qué es lo que haces. Y las consecuencias vendrán de acuerdo a tu propia voluntad. La consecuencia de Adán y Eva ya la conocemos. La consecuencia de Abraham por haber hecho la voluntad de Dios ya la conocemos. Las consecuencias que vivió Moisés por haber hecho la voluntad de Dios ya las conocemos. Entonces, cuando lo esencial de nuestra vida consiste en escuchar la palabra de Dios y en ponerla en práctica, otra situación. Por ejemplo, según yo, y en el poco conocimiento que tengo, sé que cada profesional, sé que cada graduado tiene que pasar por una etapa que se llama práctica, que es lo que va a avalar todos los conocimientos que ha adquirido teóricamente y los va a poner en práctica y va a tener un supervisor y entonces ya sale él avalado y va a decir, muy bien, pasó la prueba, hizo su práctica. Lo hizo el ingeniero, lo hizo el arquitecto, lo hizo el contador, la secretaria, la maestra, la doctora, qué sé yo, cualquier grado académico tiene que pasar por esa fase, la práctica. Y entonces tú podrás también escuchar, pero veamos. ¿Qué fue lo que no puso en práctica Eva? ¿Qué fue lo que puso en práctica Abraham? ¿Qué fue lo que puso en práctica aquel personaje que construyó el arca, Noé? ¿Qué fue lo que puso en práctica Moisés? Pusieron en práctica la escucha de la palabra de Dios y el que no la puso en práctica, ya sabemos las consecuencias. Faraón no puso en práctica la palabra de Dios, a pesar de que se le habló infinidad de veces. Todos los habitantes de la tierra no pusieron en práctica lo que se les había anunciado. Y así vamos a encontrar que la voluntad es hacer la voluntad de Dios por tu propia seguridad, pensar inteligentemente. Y entonces, el que pone en práctica la palabra de Dios será
parte de los bienaventurados de que habla Jesús. Y habremos llegado a ser hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, adolescentes sabios que construyeron su casa sobre una roca. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque escucharon la palabra de Dios, porque pusieron en práctica la palabra de Dios y porque actuaron por su propia voluntad. Y si esto no queda claro, podríamos decir algo muy simple. Mamá y papá le dicen al hijo, hijo, por favor, no te emborraches. No pasa nada, que solo lo hago una vez a la semana, que yo no soy alcohólico, que esto y esto. Bueno. Por propia voluntad podrá decidir escuchar el consejo de sus papás o continuar con su vicio. Y muchos han perdido la salud, muchos han perdido sus bienes, muchos han perdido la vida por hacer su propia voluntad y no por voluntad hacer la voluntad de sus padres. Hermano y hermana, espero que esta reflexión te ayude a entender que tú eres libre, pero que esa libertad se debe de manejar de acuerdo a la escucha de la palabra de Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.